Ayúdenme, hermanos, ayúdenme a buscar en sus Biblias Malaquías, por favor, y no es que vaya a pedir diezmo, pero sí ayúdenme a buscar Malaquías, hermanos. ¿Quiénes tienen su boletín a la mano? ¿Amén? Para gloria y honra de nuestro Dios, hermanos, hemos estado estudiando los atributos de Dios, el carácter de Dios, y esto va a ser de bendición, hermanos, para nuestra vida, porque vamos a entender de verdad la magnitud de nuestro Dios. No porque se pueda medir, pero sí para que podamos nosotros saber el tremendo valor que tenemos nosotros como creación, como hijos suyos, hermanos. Ayúdenme. Amén. Ya tenemos Malaquías 3:6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Amén, hermanos. ¿Qué dice? Lo leemos todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Porque yo, Jehová, amén, Malaquías 3:6. Vamos a hablar hoy de la inmutabilidad de Dios y es un tremendo privilegio para mí que podamos hoy estudiar a la luz de la palabra este atributo de Dios. Ayúdeme a hacer una pequeña oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, y te pedimos que este tema, Señor, sea y venga de tu Santo Espíritu, Señor. No permitas que sea revelación humana, no permitas, Señor, que sea idea humana. No permitas, Señor, que se distorsione, sino que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, Dios. Permite que podamos entenderlo, permite que podamos ponerlo por práctica, Señor, por obra, y permite, Señor, que tu iglesia hoy sea bendecida a través de este siervo inútil, Dios. Gracias, bendito Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. La inmutabilidad de Dios, hermanos, porque Jehová no cambia. Amén. Amén. Vámonos a comer. Es complicado, hermanos, hablar de la inmutabilidad de Dios porque estamos acostumbrados a cambiar. Tenemos que entender algunas cosas muy especiales. Hemos estado hablando de los atributos de Dios, los decretos, la omnisciencia, la omnipresencia, la presciencia, la soberanía de Dios, y con esto podemos decir que Dios es perfecto. ¿Amén? ¿O Dios es imperfecto? En alguna pizca. No, hermanos, Dios es perfecto. No necesita que nadie le sirva. No necesita de ningún sustento. Entonces, con esto no queremos decir que nosotros como sus hijos no le importamos. Él es autosuficiente y Él no necesita de nada ni de nadie. Amén. Amén. Ayúdenme a buscar, por favor, en sus Biblias la carta a los Efesios, capítulo 1, y vamos a leer aquí algunos textos que nos van a ayudar a comprender el lugar que tenemos nosotros como hijos de Dios. Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Para poder hablar de la inmutabilidad de Dios tenemos que entender nuestro propio papel, nuestro propio rol delante de Dios. Ayúdenme a leerlo con su vista, hermanos. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 12. Comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Qué es su beneplácito? Su aprobación, su permiso, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. ¿Qué es la dispensación? Una administración. Ahorita vamos a entrar a esto. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio
de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Hermanos, el apóstol Pablo dejó bien clarito ¿para qué estamos aquí? Para la alabanza de su gloria. Si no podemos entender esto, hermanos, va a ser muy difícil que podamos entender todos los atributos de Dios. Porque a lo largo de la historia nos hemos dedicado a humanizar a Dios. ¿Y qué creen? Dios no puede ser humanizado. Casi no usamos términos así muy científicos, pero hay algo que se llama antropomorfismo, que es justamente eso, darle a Dios alguna forma humana. Por eso vemos en la Biblia la mano de Dios, que Moisés vio la espalda de Dios, el pie de Dios, el corazón de Dios. ¿Dios tiene esto? Hermanos, si decimos que Él es desde el principio y hasta el fin de los tiempos, ¿tiene alguna estatura? Si Él abarca todo el universo. Esto, hermanos, aparece en la Biblia para que nosotros podamos entender de cierta manera y en alguna medida la revelación que Dios mostró a sus siervos para que pudiéramos entenderle. Pero de ninguna manera está diciendo que Dios tenga manos, o que Dios tenga pies, o que Dios tenga espalda, o que Dios tenga rostro. Hemos leído en la Biblia que Moisés vio el rostro de Dios. Entonces, ¿Dios tiene rostro? En algún momento, hermanos, yo me imaginaba, y les decía a los jóvenes allá abajo, a los embajadores, que yo me imaginaba a Dios en un trono tototototote, porque era un hombre sototototote. Esa era mi percepción, hermanos, pero realmente la Biblia no nos dice a ciencia cierta que Él tiene una forma como la mía. Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Esto no quiere decir que exactamente está Dios como nosotros, pero en un tamaño muy grande. Un poquito difícil de comprender. Pero hermanos, vamos más adelante en la Escritura. El apóstol Pablo se dedicó en este texto a hacernos entender que tenemos un fin, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su nombre. Dice lo que leímos en Malaquías, porque yo Jehová no cambio, dice la Escritura. Y ya entrando al tema de la inmutabilidad, hermanos, cuando nosotros platicamos de estos temas en la iglesia, vamos a recibir una tremenda bendición al conocer al Dios de la Biblia. Sinceramente, hermanos, y lastimosamente también, se predica a un Dios, pero yo no estoy muy convencido de que sea el Dios de la Biblia. Ese Dios que te va a prosperar y siempre te va a prosperar. Ese Dios que te va a sanar y siempre te va a sanar. Ese Dios que te promete que no te va a pasar nada y que no vas a sufrir aflicción. Ese no es el Dios de la Biblia. Si bien en su misericordia y en su gracia Él permite que esto suceda, no es el fin de la palabra de Dios, hermanos. Ayúdenme a buscar en sus libros, en sus Biblias, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 3, porque es donde vamos a conocer si somos verdaderos cristianos o no. Cuando Jesucristo oró por sus discípulos, y vamos a leer esta porción, fue muy claro en dar a conocer la vida eterna, hermanos. Ya tenemos Juan 17 del 1 al 3, hermanos. ¿Qué dice? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué dijo? Igual hasta el 3, como le ha dado potestad sobre toda carne.
como aguacero, pero lo leímos. Dice, versículo 3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No dice, y esta es la vida eterna, que te vas a hacer rico y vas a vivir en una mansión. Y aparte no vas a sufrir nunca y nunca te vas a enfermar. Esa no es la vida eterna, hermanos. Y más adelante en Juan capítulo 5, versículo 39, si quieren buscarlo también. Porque podemos preguntarnos, entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Si la vida eterna es conocer a Dios, entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es el que da testimonio de quién es Cristo realmente? ¿De quién es Dios realmente? La Atalaya, el libro del Mormón. No, las Escrituras, hermano. Las Escrituras son las que dan testimonio real de Dios. En escudriñar las Escrituras, porque parece que a nosotros ahí es donde encontramos la vida eterna. Amén. Ahora sí, vamos a hablar de la inmutabilidad tal cual. Tenemos que definir algo de manera muy sencilla, hermanos. ¿Qué es la inmutabilidad? Algo que no cambia, así de sencillo. Dice, de manera muy sencilla significa, según el diccionario, algo que no puede cambiar ni ser cambiado. Sencillo, algo que no puede cambiar ni ser cambiado. O sea que Dios no puede cambiar de opinión, ni tampoco puede ser cambiado en base a algún acontecimiento externo. Ahorita lo vamos a ver más clarito. Pero esa es la inmutabilidad, algo que no puede cambiar. No puede cambiar por sí mismo, pero tampoco puede cambiar por influencias externas. Y pudiéramos llegar a entender que es como la Mona Lisa, entonces, así, estático, todo el tiempo. Dios no es así. Dios no es estático, ni es tampoco como una escultura que está ahí todo el tiempo, de manera perfecta. Dios no es así, esa no es la inmutabilidad de Dios. Vamos a entenderlo. En Dios no hay ningún cambio ni transformación, hermanos. No hay ninguna variación en Él. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, tenemos que entender que Él no cambia en cuanto a su esencia, en cuanto a sus atributos y en cuanto a sus propósitos. Dios no puede cambiar en esto, en ninguna de estas formas. Nosotros sí cambiamos en todo prácticamente. Mi bebé medía, ¿cuánto medía? Ya ni me acuerdo cuánto medía. ¿54? Gracias, hermano. Y ahorita mide un poquito más de 60 centímetros. En 4 meses creció, y no solamente creció, engordó. Cambio físico. Hubo cambio físico. Pero también el ser humano está acostumbrado a que tenga cambios por decisiones. Yo quería ser astronauta, no soy astronauta. Quería ser arquitecto, pues tampoco fui arquitecto. ¿En base a qué cambié? En base a las circunstancias, en base a las situaciones que han pasado. Entonces yo no soy inmutable, yo cambié en base a una situación externa. Todos, hermanos, absolutamente todos, creo que podemos decir que Dios es perfecto. ¿Alguien aquí cree que Dios es imperfecto? Ese silencio lo interpreto como un no. Dios es perfecto, hermanos. Dios es perfecto y no cambia en ninguna medida. Ayúdenme a buscar, por favor, en sus Biblias el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Si nosotros decimos, hermanos, que Dios es perfecto, entonces también podemos decir que todo lo bueno y todo lo perfecto tiene que provenir de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Toda buena dádiva, esto es un regalo, un obsequio que se da de manera desinteresada, no es te doy para que me des, es una manera desinteresada. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de aquel que creó las estrellas y todo lo que está en el universo, en el cual
no hay mudanza ni sombra de variación, ni una pizquita de variación. A Dios no le sale ni una canita, pues. No le cambia nada, no cambia nada en Él. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra cómo nuestro Dios nos muestra que Él nunca cambia. Vamos a leer algunos textos. La Biblia tiene muchos textos que hablan de la inmutabilidad de Dios, pero por tiempo vamos a leer solamente algunos. Ayúdenme a buscar Salmo capítulo 33, verso 11. ¿Qué dice? En la Reina Valera: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Alguien tiene la versión NBI, la nueva versión internacional? No, la nueva versión internacional dice: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Porque Dios no está sujeto al tiempo. Yo sí estoy sujeto al tiempo y siempre ando corriendo. Pero Dios no está sujeto al tiempo. No tiene principio y no tiene fin. Vamos más adelante, hermanos. Ayúdenme a buscar en sus Biblias Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Dice: además, el que es la gloria de Israel, ¿no qué? ¿Ni qué? No mentirá ni se arrepentirá. ¿Porque qué? Porque no es hombre para que se arrepienta. Pero a veces queremos ver a Dios como una persona, como un hombre más bien, no como una persona, como un hombre. Y aquí deja clarito que ni miente ni se arrepiente. Malaquías 3:6, el que acabamos de leer. Porque yo Jehová, ¿qué? Y porque no cambia, dice: por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hasta ahorita hemos leído textos bien bonitos, donde Dios no cambia. Ezequiel 24:14, hermanos. Ayúdenme a buscarlo, por favor, en sus Biblias, o va a aparecer acá atrás. Ezequiel capítulo 24, versículo 14. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo no lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán. ¿Dice quién? Y si Él no cambia de parecer, hay que tomar muy en cuenta esta parte de la Escritura, hermanos. De manera general, entonces, podemos entender y podemos decir que Dios no cambia en cuanto a sus decisiones, en cuanto a la toma de sus decisiones y en cuanto a los planes ya establecidos por Él, no cambia. Entonces tampoco puede cambiar en base a situaciones o circunstancias externas a Él. Todos nosotros, hermanos, cambiamos. Hasta hace algunos siglos decíamos que todos los astros giraban en torno ¿a quién? A la Tierra. De eso lo platicábamos ayer en la célula. Hace algunos siglos decíamos, bueno, los científicos decían que todo giraba en torno a la Tierra. Bueno, después se inventaron algunas cosas ahí y se descubrió que no. Que entonces giramos, los planetas giran en torno ¿a qué? Al Sol. Y después se descubrió que el Sol giraba en torno a un núcleo en una galaxia. Y después se descubrió que las galaxias también tienen cierta rotación en el universo. Y no, hasta ahí estudié, ya no estudié más. No sé qué más se mueva en el universo. Pero nos dimos cuenta que todo está en constante cambio. Nosotros estamos en constante cambio. Si nosotros ponemos de ejemplo un noviazgo, estamos en constante cambio. Todos los matrimonios tuvimos que haber pasado por el noviazgo. Todos los matrimonios de hoy en día, bueno, no todos los matrimonios de hoy en día, pero la gran mayoría pasó por un noviazgo. Y entonces
Hay dos frases en específico que yo he escuchado mucho cuando les pregunto cómo va tu matrimonio. Unos contestan, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque por la gracia de Dios les fue bien. Y otros que contestan y dicen, no hombre, de haber sabido que iban a hacer las cosas así, ni le hubiera hecho caso. Cambiaron, sus decisiones y determinaciones cambiaron. ¿En base a qué? A circunstancias que pasaron, que sucedieron. ¿Por qué? Porque yo no tengo conocimiento del futuro, pero Dios sí. Hemos visto que Dios es omnisciente. ¿Qué es la omnisciencia? Todo lo sabe. Y hace algunos domingos el pastor nos predicaba de la presciencia de Dios. No la presencia, la presciencia de Dios. ¿Y qué era? Que Dios de antemano ha establecido lo que debe de pasar. Por eso conoce lo que va a suceder. ¿Dirá algo Dios y no se hará? De ninguna manera. Lo que Dios dice que se va a hacer, debe de suceder, hermanos. Entonces Dios se puede equivocar siendo omnisciente con la presciencia de Dios, ya todo establecido en la soberanía de Dios. ¿Él se puede equivocar? No se puede equivocar. Por eso es inmutable. Él no puede cambiar de ninguna manera, hermanos. En la Biblia podemos ver cambios, para bien y para mal. Recordemos en Marcos 11, capítulo 11, versículo del 9 al 10, vemos la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén. ¿Qué dice? Quienes quieran buscarlo lo pueden buscar, si no aparece aquí. Marcos capítulo 11, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Quiénes gritaban eso? El pueblo estaba gritando eso. Cuando nuestro Señor Jesús entraba en ese burrito, en ese pollino. Capítulos más adelante, capítulo 15, cuando llega ante Pilato, el pueblo también gritaba, pero ya no gritaba lo mismo, hermanos. Marcos capítulo 15, versículos 12 y 14. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¿y qué decían? Crucificadle. Pilato decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucificadle. El mismo pueblo que gritaba Hosana al hijo de David, ahora gritaba, crucifíquenlo. Un cambio para mal. ¿Se acuerdan de Pedro? Nos acordamos por Pedro por algunas razones muy específicas. Una de ellas es que negó a Cristo. Y después, cuando predicó, con denuedo, ¿qué sucedió? Muchísima gente se convirtió. Primero 5,000 y luego 3,000, sin contar mujeres y niños. ¿Hubo un cambio? Claro que hubo un cambio. Pero Dios lo usó para honra y gloria de su nombre, para honra y gloria de Él. ¿Se acuerdan de Pablo, hermanos? Pedía cartas para poder matar a cualquiera que decía seguir a Cristo. Y en camino a Damasco tuvo un encuentro con Cristo. ¿Y qué pasó? Hubo un cambio en su vida y le dijo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y después no dejaba de predicar el Evangelio. Y predicó la mayor cantidad de tiempo fuera de Jerusalén, a los gentiles. ¿Hubo un cambio? Sí hubo un cambio, para bien. Todos nosotros, hermanos, cambiamos porque estamos sujetos al tiempo. Dios no está sujeto al tiempo, hermanos. Es imposible que Dios se equivoque y cometa errores. Y aquí es donde los atributos de Dios, hermanos, los atributos que conforman su naturaleza interactúan entre sí y en ninguna manera pueden contradecirse, en ninguna manera pueden entrar en conflicto o pueden oponerse. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Dios no cambia,
Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. Amén. ¿Ya nos podemos ir a comer? Amén. Bueno, ¿y por qué entonces hay en la Biblia textos que pudieran parecer que contradicen la inmutabilidad de Dios? Ahí se pone un poquito más complicado. Ayúdenme a buscar, hermanos, el principio de todo, Génesis. Génesis capítulo 6, versos 5 y 6. Hermanos, vamos a encontrar en la Biblia muchísimos textos que hablan de que Dios no cambia, de que Dios es el mismo. Y vamos a encontrar algunos pocos textos que pudieran decir lo contrario. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Híjole, entonces se arrepintió Jehová. Mano Lalo, me acabas de decir que Dios no cambia, entonces ¿por qué en la Biblia dice que se arrepiente? El problema está en el contexto, más bien en la traducción, hermanos. Recordemos que cuando tenemos dudas en estos puntos, o cuando pudiera parecer que tenemos un callejón sin salida en la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios y pedirle que Él tenga misericordia para que podamos entender, porque los atributos de Dios no se pueden oponer entre sí. Y si una parte, la Biblia más bien, nos habla de que Dios no cambia, ¿por qué algunos textos dicen que sí cambia, que se arrepintió? Hermanos, el problema es justamente el texto. ¿En cuántos idiomas se escribió la Biblia? 3 específicamente: hebreo, griego y arameo. Génesis, ¿en qué se escribió? En hebreo. Ok. Tenemos que irnos al original cuando pasa esto. Si nosotros volvemos a leer o volviéramos a leer este texto en griego, aparecería una palabra que se pronuncia nakham, en hebreo, perdón. La palabra original que se usó para este texto de Génesis 6:6 era nakham, y significa, según el diccionario bíblico Strong, arrepentirse, como lo leímos ahorita, pero también significa lamentarse, consolarse, tener misericordia y compasión. Entonces, hermanos, podemos llegar a entender que cuando se tradujo la Biblia, ¿qué es lo que nos pasa cuando traducimos un texto del español al inglés? Algunas frases pudieran llegar a perder su significado, porque si traducimos una palabra del inglés al español, tiene muchísimos significados, ¿o no? ¿Y cómo vamos a poder saber qué palabra vamos a escoger? Pues tenemos que leer el contexto total. ¿Qué dice Génesis 6:6? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, ¿y qué? Y le dolió en el corazón. Entonces, en el contexto estamos viendo que Dios siente compasión, un dolor. Y entonces podemos traducir o podemos decir, bueno, el autor, el traductor, usó de manera literal la primera palabra, que al traducirlo significa arrepentirse. Pero si usamos el texto y si analizamos el texto y el contexto, podemos ver que también aplica la palabra lamentarse, consolarse o tener compasión. Y esto ya no choca con la inmutabilidad de Dios. De hecho, vamos a ver un ejemplo práctico. Dice aquí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y le dijo a Noé: ¿sabes qué? Me equivoqué, Noé. Voy a matarlos a todos. Y bueno, como tú vas a hacer el arca, pues tú te vas a salvar.
No, hermanos, eso no lo dijo. Vamos a entenderlo así. ¿Cuántos son padres de familia aquí y tienen hijos adolescentes o preadolescentes? Ok, nuestros hijos son los mejores del mundo y mis hijos le ganan a los tuyos. Eso decimos, ¿no? Nuestros hijos son los mejores del mundo. Y fueron bebés y es el más bonito y le gana a todos los demás y después hace sus gracias y disfrutamos a nuestros hijos. Y entonces nos esforzamos porque nuestros hijos crezcan conforme a la voluntad de Dios y los traemos a la iglesia y les enseñamos que tienen que llegar a la dominical y ahí tenemos nuestros devocionales en casa y ellos van creciendo y les vamos enseñando la palabra de Dios. Llega el punto en que la adolescencia, que por lo general es esa temporada, esa etapa, nos enteramos que hicieron algo muy malo. Tal vez nuestro hijo está viendo pornografía. Tal vez nuestro hijo tuvo relaciones premaritales. Tal vez nuestro hijo robó. Tal vez nuestro hijo esto, aquello. ¿Qué decimos? ¿Me arrepiento de haber tenido un hijo? No, hermanos. ¿Qué dices? Lamento todo lo que está pasando. Pero no digo, me arrepiento de haber tenido un hijo. Literalmente, el traductor pudo haber marcado esto como eso. Como un Dios se arrepintió, pero si se hubiera arrepentido no hubiera dejado humano alguno. Y la muestra es que estamos hoy aquí. Si él se hubiera arrepentido realmente, que no puede ser, pero hablando de una manera, hubiera acabado con toda la humanidad. Entonces un padre cuando se entera que su hijo anda por malos pasos, ¿se arrepiente de haber tenido hijo? No, hermano. Se lamenta en su corazón y como dice al final del versículo 6, y le dolió en su corazón. Ayúdenme a buscar Deuteronomio capítulo 32, versículos 35 y 36. ¿Qué dice Jehová en Deuteronomio 32, versículos 35 y 36? Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura, perdón. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor a sus siervos, ¿qué? ¿Se arrepentirá? Otra vez, Lalo. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Cuando pasa esto, hermanos, tenemos que ser humildes y pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Que el Espíritu Santo nos muestre lo que realmente trató de decir en su inspiración al autor cuando se escribió el texto. No tenemos que conocer griego o arameo o hebreo. Hay una forma más sencilla. Vengan y pregúntenle al pastor David. No, no es cierto. Bueno, sí, vengan y pregúntenle al pastor David. Pero yo recuerdo que en algún momento, muchas veces en las predicaciones, se nos ha dicho que tengamos más de una versión de la Biblia en casa. ¿Amén? ¿Quién trae la Biblia esta? Palabra de Dios para todos. ¿Me ayudan a buscar los mismos textos? Génesis 6:6. Bien fuerte, hermano, si ya lo encontró. Amén. Aquí ya no aparece la palabra arrepentimiento. Ya no se arrepintió, se lamentó. Y Deuteronomio 32, versículo 36, por favor, hermano.
Dice, y tendrá que, por sus siervos, tendrá compasión. Aquí también desaparece la palabra se arrepintió. Tenemos que buscar, hermanos, cuando sucede esto, que no llegamos a entender algo, o que algo contradiga los atributos de Dios, ser diligentes y como buenos cristianos, buscar la salida correcta. No cambiar de opinión. Ah, entonces sí, Dios se arrepiente, Dios se arrepiente. Hermano, aprendí que Dios se arrepiente hoy. No, hermano. Tenemos que ser diligentes como buenos hijos de Dios y escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos ¿qué? La vida eterna. Por eso es bueno que tengamos más de 2 versiones. En papel es bueno, de manera electrónica también ahorita hay mucha facilidad para eso, pero para que podamos entender el contexto completo de lo que el autor quería dar a entender, de lo que Dios dio a entender a su pueblo, hermanos. ¿Hasta aquí vamos bien? Hermano, ¿me estás diciendo que la Biblia está mal? No, hermano. No te estoy diciendo que la Biblia está mal. Te estoy diciendo que en la traducción de la Biblia, algunos textos se tomaron de manera literal. No cambian la esencia de la Biblia, pero pudieran llegar a cambiar el contexto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser diligentes y buscar en otras versiones. Y entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder entender el mensaje correcto. Amén, hermanos. Dice, ayúdenme a buscar ahora Génesis 18:16. Ok, aquí fue un error de traducción entonces. ¿Qué podemos ver más adelante? También en la Biblia hay casos donde pudiera parecer que sucedieron situaciones donde Dios cambió de opinión. Y yo nada más puse 2 ejemplos por el tiempo. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Fue destruida. Génesis 18:16. Dice, en adelante, entonces Jehová le dijo, ¿a quién le dijo? ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con Abraham. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y sabemos que Sodoma y Gomorra fue ¿qué? Destruida. Entonces está Dios y está Abraham. Y sale la humanidad de Abraham. ¿Qué fue lo que Abraham le dijo a Dios? ¿Vas a destruirlos? A lo mejor ahí hay uno que es bueno. ¿Y qué le dice? Si hay 50 justos, ¿los perdonarás? ¿Y qué le dijo Dios? Por amor a esos 50, no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice Abraham, 40 pues, 40. Por amor a esos 40. Y como Kiko, 30, 20, me doy. Dice, cuando dijo 10, y si por 10, si hay 10 justos, ¿las vas a destruir? ¿Vas a destruir? Dice, pues por amor a esos 10, no los destruiré. Hemos estudiado que en los atributos de Dios está la omnisciencia. ¿Dios sabía cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? Sí. Por eso la destruyó. ¿Abraham sabía cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? No. Y además Abraham tenía un corazón bien dadivoso y decía, híjole, no seas injusto, Dios, no los mates. Porque a veces nuestra humanidad puede llegar a creer eso, que Dios es injusto cuando permite que sucedan algunas cosas, pero no, en su omnisciencia, en su soberanía, Dios sabe por qué permite o no permite que suceda algo. Hermanos, Abraham estaba abogando por esos 10, pero Dios sabía exactamente cuántos justos había en Sodoma y Gomorra, y no había ninguno. Ayúdenme a buscar en sus Biblias Jonás, capítulo 3, versículo en adelante. ¿Se acuerdan de Jonás? Se le dio una orden. Ve y predica a Nínive. Nínive también estaba en pecado. Entonces,
porque Jonás estaba ahí de ocioso, viendo el partido de fútbol, o viendo el mundial, o viendo la Champions. Dios le dice, ¿sabes qué? No te quiero de ocioso, ve y predica a Nínive. No, hermanos. Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Y qué dijo Jonás? No voy. Y tomó un barco que se dirigía a Tarsis, prácticamente al otro lado. Como si te dijeran, Lalo, ve a predicar a la Benito. Ah, no, yo me voy a la Unión, a la Santa María. Eso hizo Jonás, en contra de Dios, rebelde totalmente. Tomó el barco a Tarsis y en el camino, cuando iba navegando el barco, conocemos la historia, una gran tempestad, entonces lo arrojan del barco. ¿Y qué pasa? ¿Se lo come una ballena? Un gran pez. Se lo come un gran pez. Todo esto, ¿Dios no lo sabía? Dios no sabía que Jonás iba a ser rebelde. Dios no sabía que se lo iba a comer una ballena, un pez, un gran pez. Sí sabía. ¿Por qué lo hizo entonces? Los propósitos de Dios son perfectos, hermanos. Yo no, yo soy imperfecto. ¿Qué fue lo que provocó en Jonás el que Dios permitiera que se fuera para Tarsis y que Dios permitiera que se lo comiera un gran pez? ¿Qué fue lo que Jonás hizo adentro de ese pez? Se arrodilló y oró. Ayúdenme ahora sí a buscar el texto que les acababa de decir, hermanos. Jonás, capítulo 3, versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Ahora sí, pagaré lo que prometí, dice Jonás. La salvación, ¿de quién es, hermanos? 2.9, ¿me equivoqué de capítulo? Gracias, hermana. Jonás 2.9. ¿Qué dice? Ahora sí, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová, hermanos. Propósito de Dios cumplido. Aunque la rebeldía de Jonás hizo que se fuera para donde no lo mandaron y entró en una situación muy lamentable, la soberanía de Dios se cumplió. Y no solamente en Jonás, después dice que la ballena, ¿lo qué? Lo vomitó, no quería decirlo, pero dicen la palabra, lo vomitó. Y entonces dice otra vez, Jonás, ve a Nínive. Y fue y predicó. La ciudad era muy grande, dice que estuvo predicando por un lapso de 3 días. Y cuando él estaba predicando, Jonás, sí era capítulo 3, me equivoqué. Ahora sí, Jonás 3, versículos del 5 al 9. Nada más denle la vuelta ahí. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? La soberanía de Dios. Dios sabía que en Nínive se iban a arrepentir las personas, por eso envió a Jonás. Dios sabía que en Sodoma y Gomorra no había justo. Y aún así no le dijo a Abraham, Abraham, cállate, yo sé lo que hago. No. Dice versículos 5 en adelante, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato ¿de quién? Del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Qué fue lo que provocó el anuncio de la palabra de Jonás? Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Porque Jonás era muy elocuente? No. Porque Jonás ya había entendido en el vientre de ese pez que la salvación ¿de quién era? De Jehová. Y fue y obedeció lo que el Señor había pedido. Y después que dijo Jonás, yo sabía que tú los ibas a perdonar, por eso no quería ir.
La rebeldía humana. ¿Se cumplió el propósito de Dios, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Entonces, Dios iba a destruir Nínive. ¿Se arrepintió de destruir Nínive? ¿Sí se arrepintió? ¿O Dios sabía que el pueblo se iba a humillar? Dios sabía que el pueblo se iba a humillar. O sea que Dios no los destruyó porque Jonás predicó. No, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya había establecido que Nínive iba a escuchar a Jonás. Por eso lo envió. Porque Dios es omnisciente. Todos sus decretos, en su soberanía, Él determinó que Nínive se iba a arrepentir. Hermanos, ¿qué dice Filipenses 2:13? Dios pone en nosotros ¿qué? El querer como el hacer. ¿Pero quién lo pone? Dios. Ayúdenme a buscar, hermanos, Segunda de Crónicas, capítulo 32, que este está, me costó trabajo entenderlo. Porque aquí ya vimos que a lo mejor cuando dice la Biblia se arrepiente puede ser un problema de traducción. Vimos que una situación fuera de Dios, como puede ser la rebeldía humana, no cambia la determinación que Dios ya tiene. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Esta es la versión corta, hermanos. La Biblia habla de este suceso 3 veces. Esta es la versión corta y decimos aquí, no pasó nada. Ezequías se arrepintió y Dios le contestó. Aquí no pasó nada. Ayúdeme a buscar ahora Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11. Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11. Me gustaría omitirlo, pero tengo que leer los 3 pasajes para poder entenderlo. Síganme con su vista, hermanos, por favor. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dice en el versículo 3, te ruego que hagas memoria. ¿A Dios se le puede olvidar algo que nosotros hayamos hecho? No. Y entonces dice al final del versículo 3, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y algunos dicen, aquí está la clave, hay que llorar cuando oramos, y Dios concede. ¿Algunos han predicado así? Esto no quiere decir, hermanos, que debemos de dejar de orar, ni debemos de dejar de pedirle a Dios lo que hay en nuestro corazón.
como hemos estado estudiando en las células entre semana, el orar a Dios nos ayuda a tener una comunión con Él. No quiere decir que vamos a dejar de orar, no quiero que se entienda así. Ayúdenme a buscar ahora Isaías capítulo 38, versículos del 1 al 22. Otra vez vuelve a aparecer esta historia en la Biblia. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Isaías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años. La misma historia. ¿Qué fue lo que cambia aquí? Si seguimos leyendo, hermanos, versículo 9. ¿Qué dice en el versículo 9? Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Los otros textos no nos hablan del corazón de Ezequías, pero aquí en Isaías nos da una pequeña luz. Si ustedes quieren leer desde el 10 en adelante, habla de cómo Ezequías reconoce que estaba mal delante de Dios, pero me interesa que leamos el versículo 16 en adelante. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, porque Ezequías vivía bien en ese entonces. Mas a ti agradó librar a mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos, ¿qué? Todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. 19. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová, ¿Jehová qué? Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Los textos que leímos no nos hablaban del corazón ahora de Ezequías. ¿Qué fue lo que sucedió en el corazón, en la vida muy específica de Ezequías, cuando Jehová permitió que el profeta fuera y le dijera: ordena tu casa, porque estás enfermo y enfermo de muerte? Muy similar a lo que le pasó a Jonás cuando estaba en el vientre de ese pez. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Se humilló y reconoció y alabó a Dios. Y después Jonás dijo: la salvación viene de Jehová. Esto fue lo que le sucedió a Ezequías. Las otras partes que leímos en la historia bíblica no nos narran esto, pero Isaías sí. Isaías pone el corazón de Ezequías y lo deja al descubierto. ¿Qué fue lo que pasó? Ezequías se dio cuenta que la salvación viene de Jehová. Hermanos, aquí me vas a decir: bueno, otra vez pues, Dios no cambió entonces, no cambió de opinión. Muéstrame que entonces Dios ya tenía establecido que iba a sanar a Ezequías y que aparte le iba a dar 15 años. Y muéstrame que no fue por su oración. Y vamos a buscar, hermanos, Segunda de Reyes. Ahí mismo, capítulo 20, versículo 21. ¿Qué dice aquí, hermanos? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Se murió Ezequías a fin de cuentas. Así le hayan dado 15 años más, murió. Denle un poquito la vuelta a la página, o creo que está ahí enseguida. Segunda de Reyes, ahora capítulo 21, versículo 1.
De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Ajá, ¿qué tiene que ver Manasés con esto? A mí me sorprendió cuando yo lo estaba estudiando. Ezequías se murió. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? 12. Esto quiere decir que Manasés nació 3 años después de que Dios le dijo que se iba a morir. ¿Cierto? 3 años después de que Manasés, porque cuando Ezequías recibió la palabra de Jehová no tenía hijos. 3 años después nace Manasés. ¿Por qué es importante esto, hermano? Ayúdeme a buscar Mateo capítulo 1. ¿De qué habla Mateo capítulo 1? La genealogía de Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 10. Cuando yo lo leí dije, Dios, tremendo. Ezequías capítulo 1, versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Y se viene la descendencia hasta que llega José, quien fue padre adoptivo ¿de quién? De Jesús. Ezequías se entera de que va a morir, clama a Dios y le dice, acuérdate Dios que yo he sido un buen cristiano, yo llego a Esmirna todos los días, todos los domingos, llego a la dominical, me quedo a la oración, aparte doy los estudios en las células, acuérdate de mí. ¿Qué dijo Dios a Ezequías? Ok, sí es cierto, perdóname Ezequías, se me olvidó que estabas haciendo buenas cosas. ¿Y sabes qué? De paso, voy a hacer que de tu genealogía nazca el Mesías. Eso voy a hacer. No, hermanos. En la soberanía de Dios, Él ya tenía establecido desde muchísimo antes. ¿Desde cuándo fue anunciado Jesús? El primer evangelio, cuando Adán y Eva dice, la simiente, de tu simiente. ¿Desde cuándo viene anunciado el nacimiento de Cristo, hermanos? Dios es inmutable, no cambia en sus preceptos. Todo lo que ha decidido se va a cumplir. Esto nos quiere decir que Dios ya tenía establecido en el tiempo que Ezequías viviría, incluyendo todos los años que Ezequías iba a vivir, incluyendo esos 15 extras, esos 15 de tiempo extra. Porque Él ya tenía establecido que Él iba a ser parte de la genealogía del nacimiento del Mesías. Aunque Manasés se desvió y hizo lo que quiso, Dios tenía contemplado que esa iba a ser la línea trazada y había de cumplirse, hermano. Entonces, ¿por qué clamó Ezequías? ¿Por qué Dios permitió esta oración? Por lo que nos dice Isaías, y entonces el corazón de Ezequías cambió. Si leemos otra vez Crónicas, les decía, la parte más pequeña de esta historia, esta porción bíblica, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová. Aquí no dice que lloró ni nada. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Y los moradores de Jerusalén, y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Qué fue lo que ocurrió en el corazón de Ezequías? Reconoció que la salvación viene de Jehová, hermanos. Si en algún momento nosotros estamos pasando por una situación difícil, si en algún momento nosotros pudiera parecer que nos están pasando cosas injustas, no es porque seamos malos, ni buenos tampoco. Es para que podamos reconocer como Jonás, como Ezequías y como grandes hombres en la Biblia, grandes siervos de Dios, que reconozcamos que de Jehová es la salvación. Y como leímos al principio, y todo es para la gloria de su nombre. Amén, hermanos. Ya casi estamos cerrando. Ayúdenme a buscar, hermanos, Romanos capítulo 8.
Ya para ir concluyendo, para ir cerrando. Dios nunca cambia, en absoluto. Y lo que Él ya estableció se va a llevar a cabo, nos guste o no nos guste, hermano. Romanos 8, versículo 28 y 30. Vamos a leerlo completo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, ¿de quién? No de como a mí me gusta, no del actor de cine, no de la estrella del momento. ¿Conforme a quién? A imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, Dios llama. Yo no puedo decirte que si tú haces hoy la oración y dices, yo quiero seguir a Cristo, seas llamado. No quiero decirte que si haces una oración hoy por emoción, vayas a ser salvado. Pero sí está claro que Dios llama, hermanos. En Mateo 22 nos da la parábola de cuando Jesús nos enseña las fiestas de las bodas. Y dice que invitó a muchas personas, elegidos. Y esas personas pusieron 1000 pretextos para no asistir a las bodas. ¿Qué hizo entonces el que estaba ofreciendo la fiesta? Pues entonces tráete a todos los demás y quien quiera venir, que venga. Al final de esa parábola dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, hermano. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo no te puedo asegurar si eres salvo o no. Dios me libre de decir una tontería tan grande. Yo no te puedo decir si eres salvo o no. Lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que en la inmutabilidad de Dios, si tú eres salvo, siempre vas a ser salvo. Nunca vas a perder esa salvación. Eso sí te lo puedo asegurar. Esto nos ayuda a nosotros a que podamos tener más confianza todavía en nuestro Dios y aceptar la voluntad de Dios y a entender que si algo nos sucede, si somos sus escogidos, algo tiene preparado para nosotros. El hecho de que yo no conozca la voluntad de Dios no quiere decir que me esté pasando algo malo. Simplemente que Dios no quiere enseñarnos, no quiere mostrarnos, no quiere revelarnos lo que ha de acontecer, pero eso no quiere decir que no sea su voluntad. Esto tiene una implicancia también muy severa, muy seria. Ayúdenme a buscar Números capítulo 14, versículo 18. Déjame decirte, hermano, que en la misma inmutabilidad de Dios, que nos da esperanza y que nos da aliento para mantenernos y seguir en el camino por la gracia de Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo, y confiar en que si Él nos dio su Espíritu Santo, nunca lo va a quitar de nosotros. ¿Qué dice Números 14, versículo 18? Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y lo mismo dice Nahum 1:3. Dios no va a tomar por inocente al culpable. Hermanos, en este atributo de Dios hay esperanzas tremendas, porque ahí está la seguridad de nuestra salvación. Pero también está la consecuencia inevitable de aquellos que no han sido llamados.
Y esa es la invitación de hoy, hermano. Que confiemos en esa esperanza si hemos sido llamados. Y si no somos llamados, que oremos a Dios por misericordia, para que Él tenga bien llamarnos. Hermanos, debemos de pedir y clamar por misericordia delante de nuestro Dios. Y le voy a pedir a mi hermano Bet que se prepare con... A los que predestinó, a estos, a sus ovejas, a su pueblo escogido, a estos llamó. ¿Para qué? Para tener una vida santa que le agrade a Dios. En su misericordia Dios nos va a dar bondades como tal vez salud, o puede que no, economía, o puede que no, estabilidad, o puede que no. Él nos llamó para ser santos, para vivir una vida en santidad de acuerdo a su palabra, no a la mía, no a lo que a mí me gusta. A los que llamó, a estos también justificó por el sacrificio tremendo y precioso de Cristo en esa cruz. Somos justificados por ese sacrificio delante de Dios. Y aquellos que han sido justificados, dice aquí, a estos también glorificó. Hermano, que el mensaje sea ese hoy. Dios no cambia y nunca va a cambiar. Pidamos por misericordia para que Él tenga bien llamarnos y participemos de ese atributo de Dios, de esa gracia de Dios, de ese amor de Dios. Dios no te promete que vas a estar siempre bien. Eso te lo promete la doctrina de la prosperidad y otros predicadores. Dios no te promete que vas a tener economía siempre. Eso te lo dice la doctrina de la siembra y la cosecha, la prosperidad. Dios te llama a la salvación. Arrepentíos y convertíos. Te invito a que hagamos una oración y que seamos sinceros delante de Dios, como Ezequías, como Jonás. Sigue pidiendo, sigue orando a Dios lo que hay en nuestro corazón. No te dije hoy que debes dejar de orar, de ninguna manera. Pero sí nuestro enfoque debe de cambiar. Como oró nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga como tú ya has establecido para mí y no como a mí me conviene. Te invito a que hagas una oración y que de tu corazón clamemos a Jehová.